Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te cuento la historia de uno de los boleristas más famosos en toda Latinoamérica, un cantante venezolano con una vida llena de luces y de sombras que conoció su destino final aquí en Puerto Rico, en donde gozaba de una increíble fama. Felipe Pirela nació en el estado de Zulia, en Maracaibo, Venezuela, el 4 de septiembre de 1941. Poco después de su nacimiento, sus padres se separaron y Felipe quedó a cargo de su madre, quien tuvo que trabajar fuertemente para poder mantenerlo a él y a sus 7 hermanos. Felipe era el menor de todos y por esa razón recibió un trato algo especial dentro de la familia. A Felipe no lo regañaban mucho, no lo castigaban, le daban mucho cariño y no le ponían muchas tareas en el hogar. Desde muy pequeño demostró tener un talento muy especial para cantar. Antes de cumplir los 10 años debutó en un programa de la radio local y ya de adolescente cantaba con un grupo en algunos bares y pequeños clubes. En el 1958 Felipe comenzó a tener algo de fama luego de ganar un concurso para el Canal 13 de Venezuela. Felipe participó en un programa que se llamaba La Puerta de la Fama e interpretó Mi Complejo, un bolero del director de la orquesta del canal, Juanito Arteta. Juanito Arteta se convirtió en el primer maestro de Felipe hasta que éste decidió irse a Caracas a probar su suerte. Entre junio y noviembre de 1959, Felipe estuvo en Caracas tratando de lograr éxito dentro del competitivo mundo artístico de la ciudad. En esa ciudad participó en algunos programas de Radio Caracas y de otras emisoras. Felipe regresó a Maracaibo un poco desanimado al no lograr alcanzar el éxito que deseaba. Allí comenzó a trabajar en el Canal 13. Luego de verlo, el director de un grupo llamado Los Peniques lo invitó y Felipe grabó sus primeros 2 boleros con el grupo. El director de Los Peniques no supo aprovechar el talento de Felipe y el grupo obtuvo muy poco éxito. Justo cuando Felipe estaba por rendirse y se disponía a regresar a su pueblo, apareció Billo Frometa. En esa época, la orquesta de Billo Frometa se encontraba bajo un veto sindical que no le permitía establecerse nuevamente en Venezuela. Pero Billo estaba luchando para conseguir que se le permitiera nuevamente regresar con su orquesta y todo parecía indicar que lo conseguiría. Durante el proceso de reunir a personas para volver a formar la orquesta, muchos le recomendaron a Felipe Pirela como cantante. Billo habló con Felipe y lo citó a su casa para que éste realizara una audición. A pesar de que estaba muy nervioso, Felipe demostró que era el hombre indicado y consiguió que lo contrataran en la orquesta. En esta ocasión todo sería distinto debido a que el maestro Billo dedicó mucho tiempo en la preparación artística de Felipe Pirela. El esfuerzo valió la pena ya que en el 1960 Felipe se convirtió en el cantante joven más importante de toda Venezuela. El éxito de Felipe fue mucho más de lo que Billo pudo anticipar. Cada nuevo disco era un gran evento en Venezuela. La agenda de la orquesta se llenaba rápidamente y hacían algunos 20 bailes mensuales. En 3 años, Felipe realizó más de 1000 presentaciones, sin incluir la radio y la televisión. El éxito de Felipe era tanto que lo lógico era convertirse en solista. Aunque a Billo le dolió la despedida, no le guardaba rencor a Felipe y entendía que ya él se había hecho demasiado grande para la orquesta. Además, la vida privada de Felipe en ocasiones confligía con las actividades de la orquesta. Mientras Felipe estaba en la orquesta de Billo, su madre tenía cierto control sobre su vida, pero ahora de solista perdería ese control. Una de las metas de la familia de Felipe y de la propia orquesta de Billo era evitar que la supuesta homosexualidad de Felipe Pirela fuera de conocimiento público. Felipe Pirela tenía 22 años para ese entonces y necesitaba tener libertad para aprovechar su creciente popularidad. El empresario José Pagé, dueño de la casa discográfica Velvet, le ofreció un contrato que le aseguraba grabar 2 discos por año, regalías y tener un road manager en todas las giras internacionales. Era una oferta que no podía rechazar. De inmediato, Felipe viajó a México a grabar con el director Chucho Rodríguez y un equipo de arreglistas prestigiosos. El disco titulado Un Solo Camino, México, se agotó en las primeras semanas. Tanta fue la demanda que la disquera no tenía la capacidad para satisfacerla. En el 1964 comenzó una exitosa gira en Colombia a través de los principales clubes y teatros de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. La aceptación del público fue tanta que la gira se extendió de 4 semanas a 6 meses. Felipe Pirela regresó a Venezuela como un héroe. Allí se realizó una gran fiesta de bienvenida en la que conoció al adolescente de tan solo 13 años,
Mariela Montiel. Aunque hoy en día esto no sería llamado un noviazgo, sino un abuso sexual, en el contexto del lugar y de la época, el noviazgo entre Felipe, quien tenía 24 años, y la joven menor era aceptado. Antes de que pasaran 2 meses ya estaban casados. Quienes conocían de cerca a Felipe no entendían qué estaba pasando, tal vez por lo que pensaban respecto a su sexualidad, pero le siguieron la corriente y a regañadientes aceptaron el matrimonio, que fue uno de los mayores acontecimientos de la farándula venezolana de esa época. La segunda gira del año de Felipe Pirela fue al mismo tiempo su viaje de luna de miel. En septiembre de 1964 vino a Puerto Rico, en donde obtuvo un éxito tan grande como el que había obtenido en Colombia. Luego de su gira en Puerto Rico, Felipe se presentó en los teatros de Nueva York e hizo su gran debut en México, donde grabó otro disco. El disco se titulaba Entre tu amor y mi amor. En la portada de este disco, Felipe Pirela aparece posando junto a su esposa de apenas 13 o 14 años. La joven quedó embarazada al poco tiempo de casarse y en junio de 1965 tuvieron una hija. Pero aunque todo parecía estar bien, el matrimonio de Felipe con la joven menor era todo un verdadero desastre. En el 1966, Felipe Pirela rompió todos los récords con su álbum titulado Cuando vuelvas conmigo, al superar el 1.000.000 de copias vendidas. Felipe Pirela se convirtió en el primer cantante venezolano en alcanzar tal cifra. Varios meses después, recibió el disco de oro a manos de la bolerista cubana Blanca Rosa Gil en el Teatro Puerto Rico de Nueva York. Cuando Felipe volvió a Venezuela el 25 de junio de 1966, se enteró de que su esposa quería divorciarse. Los problemas del matrimonio eran una constante, en gran parte gracias a la vida no tan secreta de Felipe. En una ocasión se alega que Felipe llevó a Caracas a 2 jóvenes panameños que, según él, trabajaban en la televisora nacional para que estos se quedaran en su casa. La esposa de Felipe y su suegra hablaron con la prensa venezolana, desacreditándolo y exponiendo alegados secretos sobre su doble vida y su sexualidad. Según lo que pude leer, este hecho fue un escándalo en Venezuela, aunque los detalles de lo que realmente ocurrió son bastante escasos. Pero a pesar de esto, la fama de Felipe Pirela era tanta que pudo continuar teniendo éxito, particularmente fuera de su país. Entre 1967 y 1968 se multiplicaron sus giras por Estados Unidos, Puerto Rico, México y la República Dominicana. Sus canciones eran las más tocadas y solicitadas en la radio latinoamericana. Buscando adaptarse a lo que estaban haciendo otros boleristas de la época, en el 1967 grabó el LP titulado Felipe Pirela interpreta a Manzanero. Los ejecutivos de la casa disquera Velvet querían saber si Felipe podía seguir siendo exitoso en el género de la balada, que estaba muy de moda. En mayo de 1968, mientras se encontraba de visita en Santo Domingo, fue acusado de atropellar a un peatón al salir de una entrevista. La disquera se encargó de pagar todos los gastos en los que incurrió Felipe durante los casi 3 meses que estuvo enfrentando a la justicia sin poder salir de Santo Domingo debido al incidente. Mientras esto pasaba, el canal CBTV en Venezuela le exigía cumplir con su contrato de exclusividad tan pronto lo dejaran en libertad. Para esa época era raro verlo actuar en Venezuela por todos los problemas que había tenido. Sin embargo, como estaba obligado a hacerlo, Felipe viajaba a Caracas para cumplir con sus responsabilidades. Tan pronto llegó a Venezuela, luego del problema en Santo Domingo, los abogados de su esposa lo demandaron por pensión alimenticia y la corte le prohibió salir del país. Pero en julio de 1969, después de largos meses de juicio sin poder llegar a un acuerdo, Felipe burló a las autoridades y huyó a Puerto Rico. Luego de un año, aunque seguía siendo exitoso y se encontraba más tranquilo, se sentía triste por tener que estar lejos de su país y de su familia. Por eso, cuando Venevisión le ofreció un nuevo contrato, Felipe lo aceptó sin pensarlo 2 veces. Durante las primeras semanas, luego de su regreso a Venezuela, Felipe contaba nuevamente con la aceptación del público y pensó que podría resolver sus problemas legales. Sin embargo, el tribunal le prohibió nuevamente salir de Venezuela. Sin embargo, tan pronto firmó su sentencia de divorcio en junio de 1971, volvió a escaparse de la justicia y regresó a Puerto Rico para establecerse de forma permanente. Aunque Felipe estaba algo deprimido por no poder regresar a su país, en Puerto Rico hizo numerosas presentaciones y sus discos tuvieron gran demanda. Felipe y su disquera estaban trabajando con un nuevo proyecto discográfico con un formato distinto al acostumbrado.
Velvet escogió a Javier Vázquez, Rey Santos y Jorge Milet como arreglistas para esta nueva producción. El objetivo era relanzar la carrera de Felipe Pirela con un estilo más parecido al que estaban utilizando los músicos de la Fania. Tanto Felipe como su disquera tenían grandes expectativas con este nuevo proyecto. Había una gira prevista en Nueva York y la República Dominicana. La sesión de grabación del disco estaba pautada para el 15 de junio de 1972. Sin embargo, Felipe nunca logró grabar ese disco. El sábado 1 de julio de 1972, Felipe Pirela hizo una presentación en el Cabaret Molino Rojo, que estaba ubicado en el pueblo de Caguas. Felipe estuvo cantando allí hasta las 4 de la mañana y luego estuvo en otros establecimientos compartiendo con algunas amistades. Como a las 9 de la mañana del domingo 2 de julio, Felipe conducía su carro por la zona hotelera de Isla Verde para regresar al Hotel Borinquen Towers, en donde estaba viviendo. Mientras pasaba frente al Hotel Cecilia's Place, otro carro se le acercó y desde este un sujeto sacó su brazo, apuntó con un revólver plateado modelo Colt calibre 38 y le disparó a Felipe Pirela. Felipe recibió varios impactos de bala y aún así se logró bajar de su carro, aunque cayó mortalmente herido en el pavimento. Felipe fue trasladado hasta el Hospital Presbiteriano en Santurce, pero llegó sin signos vitales porque una de las balas le había perforado la arteria aorta. Felipe Pirela tenía 31 años cuando falleció. El cadáver fue identificado horas más tarde por el promotor de espectáculos Tony Chiroldes y por la periodista Paquita Berio, quien era la pareja de Felipe y la que estaba encargada de sus relaciones públicas. El cadáver de Felipe Pirela fue transportado en un avión de la aerolínea Aeropostal hasta Maracaibo el 4 de julio de 1972. Una multitud lo recibió en el aeropuerto de Zulia. El sepelio de Felipe Pirela fue uno de los más multitudinarios en la historia de Maracaibo. Mientras tanto, aquí en Puerto Rico se comenzaba la investigación sobre el asesinato de Felipe Pirela. La policía comenzó entrevistando a las personas más cercanas a Felipe y a los que compartieron con él durante la madrugada antes de su muerte. Uno de los ángulos que investigaba la policía era que Felipe supuestamente había tenido una fuerte discusión con algunas de las personas que lo acompañaban durante esa noche. El primer sospechoso fue Carmelo López, quien era amigo de Felipe y quien se supo estaba con él en su carro cuando este fue tiroteado. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, Carmelo fue descartado como sospechoso. La policía continuó investigando y entrevistando a personas que hablaban sobre la supuesta adicción a la cocaína de Felipe Pirela y de su preocupación por las deudas que tenía para pagar su vicio. Los investigadores llegaron hasta el supuesto proveedor de Felipe Pirela, un conocido mafioso con un extenso récord criminal llamado Ángel Luis Rosado Medina. La policía de Puerto Rico temía que Ángel Luis Rosado Medina, a quien también conocían como Portavales o Luis Portavales, se hubiese ido del país. Por esta razón, la Interpol se unió a la búsqueda del sospechoso en varios países. Finalmente, el 19 de julio de 1972, el director del CIC, Miguel Rivera, informó sobre la captura de Ángel Luis Rosado Medina en una casa del barrio Ciénaga, en Vega Baja, gracias a la denuncia de un vecino del sector. Cuando Ángel Luis Rosado Medina fue entrevistado por la policía, este dijo que había matado a Felipe porque le debía $5,000 en cocaína. La policía supo que durante la mañana de los hechos, luego de salir de la presentación en Caguas, Ángel Luis Rosado Medina estuvo bebiendo con Felipe en distintos bares de San Juan. El 24 de agosto de 1972 se llevó a cabo la lectura de acusación contra Ángel Luis Rosado Medina. Este permaneció encarcelado mientras esperaba el comienzo del juicio, que estaba pautado para el 11 de octubre en el Tribunal Superior de Atorrey ante el juez José Andreu García. El Ministerio Público estaría siendo representado por el fiscal Rafael Lebrón Olivo. El juicio contra Ángel Luis Rosado Medina fue pospuesto por primera vez porque la defensa alegó que no estaba preparada para comenzar el proceso. La defensa también alegaba que la excesiva publicidad que se le estaba dando al caso afectaba el proceso y por eso querían que la cosa se enfriara un poco antes de que comenzara el juicio. El juez le concedió un término de 2 semanas a la defensa para que se preparara a pesar de la objeción de la fiscalía. Ya en ese momento la defensa de Ángel Luis Rosado Medina había sido asumida por la Sociedad para la Asistencia Legal.
El juicio fue pospuesto para el 6 de diciembre, pero el nuevo abogado de Ángel Luis Rosado Medina, el licenciado Enrique Miranda Merced, dijo que aún no estaba preparado para la vista inicial. El licenciado también dijo que el caso se debía suspender debido a la gran publicidad que se le estaba dando. Por su parte, el fiscal Rafael Lebrón Olivo dijo que él estaba preparado, pero que le faltaba citar a un nuevo testigo en el caso. Poco después, la defensa presentó una moción ante la sala del juez Eric Kolthoff en el Tribunal Superior de San Juan, alegando una defensa de coartada. Con esta moción, la defensa se proponía demostrar que Ángel Luis Rosado Medina no estaba en el lugar de los hechos cuando Felipe Pirela fue asesinado. Luego de esto, el fiscal Rafael Lebrón Olivo anunció que estaría incluyendo a 2 nuevos testigos en el caso: la periodista y publicista Paquita Berio, quien era la pareja de Felipe, y el examinador de armas de fuego de la Policía de Puerto Rico, Ernesto Barrios. Sin embargo, no fue necesario que estos testigos se presentaran, ya que en enero de 1973 Ángel Luis Rosado Medina se declaró culpable de asesinato, pero en segundo grado, aunque originalmente estaba acusado de asesinato en primer grado. El propio fiscal dijo que aceptó el acuerdo, ya que según él la evidencia demostraba que se trataba de un asesinato en segundo grado, y de ir el caso ante un jurado, él mismo llegaría a un veredicto de asesinato en segundo grado. Ángel Luis Rosado Medina también se declaró culpable de 2 infracciones a la ley de armas. Con este acuerdo, Ángel Luis Rosado Medina se exponía a una pena de entre 10 a 30 años de prisión por el delito de asesinato en segundo grado y de 1 a 10 años por las infracciones a la ley de armas. En febrero de 1973, Ángel Luis Rosado Medina recibió una sentencia de entre 10 a 15 años de prisión por el cargo de asesinato en segundo grado y de 2 a 4 años por los cargos de ley de armas. Cuando Felipe Pirela fue asesinado, se encontraba en el momento más importante de su carrera. Su muerte conmocionó al pueblo de Puerto Rico, ya que él era muy querido en la isla. Antes de su muerte, este se presentaba casi todos los fines de semana en distintos clubes y establecimientos a través de todo Puerto Rico. La primera vez que yo supe del nombre de Felipe Pirela fue escuchando la discografía de Héctor Lavoe. En el 1979, Héctor Lavoe, quien era un gran admirador de Felipe Pirela, lanzó un disco homenaje titulado Recordando a Felipe Pirela, en donde interpretó varios de los éxitos del cantante venezolano. Ciertamente, el legado de Felipe Pirela estará ligado a Puerto Rico debido a las lamentables circunstancias en las que éste perdió su vida.